La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y Rosa María Palacios ya está con nosotros en cabina. Hola, Rosa María. Muy buenos días nuevamente, amigos. Acá ya después de un pequeñísimo viaje de vacaciones, he estado 2 días afuera, porque claro, ustedes solo iban a hablar de fútbol, pero yo siguen hablando de fútbol, así que no sé qué voy a hacer aquí hoy y mañana. Ni tanto fútbol, pero sí, obviamente eso ha acaparado el centro de la información. ¿Cómo que ni tanto? ¿No? Yo veía las portadas desde fuera y gracias, Galete. No, portadas de los periódicos, ¿no? Sí. Yo estuve en Panamá y me pasó una cosa muy divertida, que estaba en un congreso y habían personas de toda Latinoamérica y pero se está acoplando sí, mejor bajo el micro. Les contaré que estamos transmitiendo en condiciones precarias, pero heroicas, ¿sabes? Pues estamos en remodelación acá en la cabina. Y nada, había personas de todas las nacionalidades y me tocó estar con un argentino viendo el partido. Uy, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Terrible. Son muy apasionados. Uy, además a él le gustaba el fútbol. Claro. Uy, no se hace el sufrimiento, es una cosa, pero... Ahora, si yo hubiera sido Argentina, también hubiera sufrido muchísimo porque la verdad es que le dispararon al arco 30 veces, pues no había forma de que entrara la pelota, no sé qué tenían ahí, ¿no? Y la verdad es que nada, bueno... Al mismo tiempo estaba también con un paraguayo, una ecuatoriana, colombiano, un colombiano, ¿también? Un chileno. Ajá. Entonces, claro, estábamos viendo esto en una pantalla gigante, pero iban saliendo los resultados, ¿no es cierto?, de los otros partidos. Entonces era un griterío eso. Entonces, así no se puede ver, pues, ¿no? Pero fue muy emocionante, la verdad. Hasta el final muy emocionante. Así que, digamos, desde lejos, ¿no? Ahora, es curioso porque en Panamá, pues, el fútbol recién tiene, ¿qué te digo?, 10, 15 años de popularidad. Ellos eran más de béisbol, claro, ¿no? Y a la selección le metieron 4 goles en Estados Unidos. Entonces, nadie quería ni ver el partido. Ya, nos cambiamos al béisbol, ¿no? Era curioso. Pero lindo país, Panamá, ¿eh? Yo he quedado muy impresionada por la inversión pública y privada sobre todo, enorme en rescatar lo que se llama el casco viejo de la ciudad. Como si, no sé, metieran millones de dólares en rescatar el cercado de Lima. Pero no sabes el rescate. Iglesias, conventos, lo que quedan de ellos, por cierto, ¿no? Lo que aquí llamamos patrimonio cultural. Exactamente. Eso que se llama patrimonio cultural. Pero sí se cuida. Es impresionante porque se parece mucho, bueno, obviamente por la ubicación, al casco viejo de La Habana, pero con una restauración en toda ley y además con un desarrollo turístico impresionante. Yo pensaba que el Canal de Panamá era el primer ingreso de Panamá. No, tú sabes que ganan más por turismo que por el Canal de Panamá. Bueno, servicios, ¿no? Ellos, en realidad su actividad, el número 1 es servicios, ¿no? Toda la banca del mundo está ahí. Y además de toda la banca del mundo hay otros servicios también. Pero la verdad, muy interesante el viaje. Pero quería escaparme pues unos días, ¿no? Después de las cosas tan... Pero te he visto en la televisión por allá. Sí, estuve en el canal de Laura Puertas, como digo yo. No, en Telemetro, una cadena gigantesca. Medcom se llama la cadena. Inmensa. Que tiene 5 canales, que habla... En fin, Laura Puertas, que fue directora de América Televisión acá por muchos años, y como ustedes saben, tuvimos que salir más o menos juntas y por las mismas razones. Bueno, obviamente valoran su trabajo y tiene un puesto, el mismo puesto que tenía acá, directora periodística allá, pero bueno, con otros presupuestos, ¿no? Es impresionante lo que se gasta en prensa, no te puedes imaginar. El estudio de noticias, digamos. Ya quisiéramos, yo veo de acá desde nuestra pobreza, no, miren, no saben, esto no sería pues ni el almacén, no te imaginas, ¿sí? Yo veía, por ejemplo, que entraban las computadoras pues de 10 en 10 como recién compradas, todo es nuevo, no, magnífico. En otras partes del mundo todavía se está haciendo algo de inversión de verdad en televisión y da enorme gusto, ¿no? No es que no tengan problemas, porque sí los tienen, y vaya que los tienen. Es un país chiquito, es un país de 4 millones de habitantes,
La ciudad de Panamá solo tiene 1,5 millones de habitantes, y a pesar de eso hay 2 cadenas de televisión grandes que compiten entre ellas, con canales diferenciados, con programación diferenciada, y es realmente impresionante para lo que... ¿Y la televisión pública ya es competitiva? No, lo que pasa es que la televisión pública que existe en realidad no es competitiva con la televisión comercial. Y lo que yo fui a visitar fue televisión comercial. Claro. Muy interesante. Además nos tomamos una foto, la pusimos en Twitter, así Sí, que cualquiera la puede ver. Pero le está yendo muy muy bien a ella, y además me gusta porque los panameños muy respetuosos de la alta calidad profesional de los peruanos en estas materias, así que muy bien. Entonces, la verdad que ha sido un buen viaje, después de varios viajes a provincias, ¿no? He estado muy movida, prometo quedarme unos días por acá, prometo esta semana no moverme. Bueno, hay varias cosas que han pasado en estos días, ¿no? Nuevamente el tema del indulto ha regresado a la mesa, lo cual es una tontería, y ya la parte jurídica se ha explicado tantas veces, que ya no sé de qué forma explicarla, ¿no? Por si acaso ha salido la encuesta del poder. Y al margen del poder que la gente suele atribuirme, hay uno que ya me molesta porque este es el segundo año consecutivo, ¿no? Y los mitos se crean a partir justamente de tonterías como esta, ¿no? Le preguntan a la gente a quién no debería escuchar el presidente de la República, ponen varios nombres, pero entre los nombres que ponen está el mío, por segundo año consecutivo. Miren, yo entrené al presidente para ganar un debate, y ese fue el objetivo y lo logró. El presidente de la República a mí no me consulta nada, ni me escucha nada, y yo lo critico ferozmente en todas mis columnas porque me parece que la mayoría de las cosas que hace, sobre todo como esta del indulto, están mal. Así que a todos los que están nerviositos porque el presidente me escucha mucho, cálmense porque no me escucha nada, ¿ya? Ahora, hay que decir lo siguiente: la encuesta del poder es una encuesta que se remite a unas 1.000 personas. De esas 1.000 personas las contestan 250, 300, todas del nivel socioeconómico A+, o sea, a lo más alto que pueda haber, llenas de prejuicios, adoradores de Fujimori, es decir, todo lo que les pueda decir es poco. Entonces, lo que hay acá es un reflejo, los prejuicios del sector del nivel socioeconómico A, nada más. Esta no es una encuesta de opinión, es un juego que refleja lo que gente con poder y dinero cree sobre otra gente a la que le atribuye seguramente poder, pero no dinero, ¿no? Y como les reitero, yo no tengo ninguna influencia sobre el presidente de la República, ni hablo con él. En la última oportunidad que tuve de pedirle simplemente que nos recibiera un grupo de periodistas, ni siquiera nos contestó la llamada. Entonces, yo haberlo visto, lo vi en diciembre del año pasado en una reunión llena de periodistas. Pedimos otra reunión, no nos la quiso dar, pues, o sea, así de fácil. Así que tranquilícense todo, porque a mí no me hace el más mínimo caso. Y además todas las cosas que hace mal, y hace muchas mal, lamentablemente, las hace porque tiene unos asesores que, según estas personas encuestadas, son a los que debe escuchar. Entonces, que siga así, yo encantada. Por supuesto, hay esto del poder sectorial, etcétera. Me da mucho gusto que esté Prensa Radial mi nombre, porque no es por mí, sino por esta radio, por Radio Santa Rosa. Estamos en el 9º puesto de 10, lo cual es muy importante. El año pasado estábamos 6, hemos descendido, pero ahí recién entraba para acá. Y todos los demás trabajan para el grupo RPP o para el grupo Exitosa. La única radio pastoral, ¿no es cierto?, chiquitita en el centro de Lima, que no le dan ni bola, está acá, soy yo. Es importante. El grupo Sodonco. El grupo Sodonco, que se ha hecho famoso, así que me da muchísimo gusto. Y otra cosa que sí me da gusto, no por mí, sino por el club de Toby, es por un tema de género, de verdad. En análisis político, a las mujeres no las toman en cuenta nunca. Y hay varias que hacen análisis político. Y no están, pues, porque obviamente un grupito de hombres, mayoritariamente hombres, nivel socioeconómico A, ¿qué van a poner pues a una mujer en análisis político? ¿No es cierto? Y salvo tercera. Todos los demás son hombres. Todos los demás son hombres. Y eso sí me da gusto porque me imagino que abriré paso. Claro, en televisión he salido muchas veces, no estoy ahora en televisión, pero ahí se mezcla la categoría, ¿no? Entre una directora periodística, como puede ser Claribel Ospina, y una presentadora. Entonces, no es lo mismo, pues. Ahí te das cuenta de lo poco que conocen. En prensa escrita, igual, pues, mezclan al director de periódico con un columnista. Son cargos diferentes, responsabilidades diferentes. Pero, en fin,
Eso es lo que sale. Y en web, bueno, claro, como estos los que contestan la encuesta son viejitos, la mayoría, creen que soy poderosísima en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí sí, de lejos, pues ¿no? ¿No? Lo cual me parece un poco absurdo, pero en fin, se nota que no conocen más gente en las redes sociales, deberían circular un poco más. Pero en cuanto a los resultados del poder, bueno, no de siempre, pues no, obviamente el presidente de la República, como en todas las encuestas del poder normalmente es el número 1, y el número 2 es el principal líder de oposición, que en este caso es Keiko Fujimori. Ahí no hay sorpresas, eso es lo que iba a pasar, y justamente esta encuesta agarra el cambio de gabinete, entonces obviamente se desplaza Fernando Zavala y aparece Mercedes Arauz. Está el 10º lugar Fernando Zavala, casi al final de esa... Exactamente, se ha hecho en estos días, sí. Entonces eso es, pero es gracioso. Pero me hace una gracia porque fíjate, esto de que el presidente no tiene que escucharme, estaba en un puesto peor el año pasado. Y según esta gente, este año me escucha más. ¿A quiénes debería dejar de escuchar? ¿No? ¿Yo qué tengo que ver con los consejeros del señor presidente de la República? A mí no me escucha, ni me va a escuchar. Y la verdad, francamente, me gustaría sí que escuche más voces más sensatas. Por ejemplo, en esto del indulto. ¿Ustedes creen que ha escuchado? No ha escuchado nada. No ha entendido nada. No he entendido que lo van a vacar después. O sea, esa parte no la entiende, ¿no? Qué pobrecito el viejito. Leí cuando estaba afuera. No queremos otro Leguía. Eso fue lo que dijo el presidente. Que le pasen un libro de historia. Era muy chiquito, no se acuerda. A Leguía lo juzgó, entre comillas, juzgar, porque eso no fue un juicio, una dictadura, ¿no? El Tribunal de Sanción no reúne, pues, un solo requisito de debido proceso, ¿no? Lo metieron a una jaula, un hueco, se murió de bronquitis. No, pues, el señor Fujimori, en primer lugar, a buena parte de sus delitos se allanó. No es que no los haya reconocido, ¿eh? Se allanó. Segundo, ya quisieran muchos peruanos vivir en la Iroes, digamos, por el tamaño de las instalaciones. Una cosa es no tener libertad y otra cosa es tener las comodidades que él tiene, de un departamento de 3 dormitorios, un lindo jardín para hacer agricultura, etcétera, etcétera. Y tercero, fue juzgado en democracia, con doble instancia, con el mejor abogado de Lima defendiéndolo, luego de un proceso de extradición que le redujo el número de delitos. O sea, de verdad que no queremos otro Leguía. ¿Quién le vende esas cosas, De verdad. Ahí sí yo haría una lista de esos asesores a los que no debería escuchar. Pero en fin, está claro que no suelte el tema, ¿no? Si quisiera soltar el tema, lo hubiera desmentido hace rato. Hace rato, pues. Es cierto. No suelte el tema, está sobre el tema y está sobre el tema y está sobre el tema. Y ahora con los partidos de fútbol, como te ves, es pues la oportunidad, pero el miércoles lo indulta. No, además, de nuevo, no hay ninguna solicitud de indulto. Los indultos no se dan a sola firma. Ya lo hemos explicado 100 veces. La gente jurídica ya aburre explicarla, porque hace 2 años que la venimos explicando, ¿no? Y me voy de viaje y nombran a un señor de 92 años, ¿no es cierto?, como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Miren, hay gente muy bien, muy sana, muy lúcida a los 92 años, pero yo creo que al señor que han nombrado lo van a hacer firmar sin ver, por favor, ¿no? Porque no, nada más presumirá que como tiene 92 años es empático con las personas de la tercera edad, pero el asunto es que Fujimori no tiene ni siquiera 80, ni siquiera ha cumplido 80 años. No tiene, pues, ¿no? Ahora, lo mejor de ayer ha sido leer la entrevista de Cecilia Chacón, ¿lo viste? Terrible. Prácticamente ha dicho que Alberto Fujimori no la va a tener fácil si quisiera ingresar a Fuerza Popular. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando ella gritaba? Sí, Fujimori tiene que salir por la puerta grande, ¿no? Sí. Entonces, por la puerta grande. Y ahora, mira, no sé si quiere inscribirse, porque a él nunca le gustaron los partidos políticos, y este es un partido político, y nosotros somos un partido político, ¿no? Y ahí tiene frases geniales, ¿no? Keiko Fujimori no es nuestra líder porque se apellida Fujimori, ¡ay, por favor! ¿De verdad? No. O sea, yo entiendo que todos pelean por ser presidentes del Congreso, ¿no? Pero ya esto es ridículo. Ahora, Aguinaga salió a decirle su vida
O sea, como dicen los antiguos, como voy a decir, los antiguos. Ha dicho, la lealtad es virtud, el interés es un oportunismo. Se lo ha dicho directamente, ¿no? Sí. O sea, y después dicen que no se están trompeando entre ellos, ¿no? Hay paz. Hay paz. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos justamente para hablar, disculpen, ¿no? Qué aburrido, del indulto a Fujimori. Está con nosotros Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ellos han pedido ya en varias oportunidades, han reiterado ese pedido acá en este programa y durante este fin de semana, que el presidente escuche a las víctimas. O sea, si va a indultar al victimario, que por lo menos pues escuche a las víctimas, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, vamos a explicar algunas cositas porque ayer ha habido otro caso de tentativa de feminicidio y tenía que decir algo sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Ayer de nuevo se ha activado un poco todo el movimiento Ni Una Menos, de solidaridad. Y hay varias cosas que hay que decir. A ver, la primera, no se necesita un video para denunciar. Si no tienes video, denuncia nomás, ¿ok? Lo importante es que la persona golpeada salga de la situación en la cual sigue siendo golpeada. ¿Se dan cuenta ustedes? La denuncia no va a servir para que ese hombre vaya preso probablemente. Me muero de pena decírselos, señoras, señoritas, pero lamentablemente en nuestra legislación que un hombre te tiene una cachetada todos los días, no le va a pasar nada. Salvo que dos cosas ocurran. Primero, que sean lesiones graves, ¿no es cierto? O intento de homicidio. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de la chica en Tumbes? El hombre la tapa con unas ramas, la cree muerta, se va. Evidentemente, ese es homicidio en la modalidad de tentativa, ¿no? Es más, la creía muerta. Y si bien las lesiones no la mandaban 15 días a la clínica, sí tenían la posibilidad de ser, ¿no es cierto?, configuradas como la modalidad de homicidio como tentativa. En el caso que hemos visto ayer también, porque la perjudicada que es arrastrada por el piso y se ve en el video, alega que este sujeto le puso un cuchillo en el cuello, ¿te das cuenta? Y le dijo que le iba a matar o intentó matarla y ella escapa en un descuido, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos configurado el tipo, digamos yo, ¿no?, de la tentativa de homicidio. Que claro, por supuesto se tiene que probar, etcétera. Entonces, para que vean qué difícil es, ¿no? Si tu vida está en riesgo a tal punto que están a punto de matarte, ahí sí se llevan al señor a la cárcel. Si te rompen el cuerpo de tal manera que te vas más de 15 días a la clínica, ahí sí son lesiones graves, ahí sí, culposas, dolosas, por supuesto, se va a la cárcel, ¿ok? Pero si todos los días viene y te mete un peñiscón, todos los días te da tu jaladita de pelo, todos los días te da tu cachetadita, o todos los días te dice que no vales nada, que eres una pésima madre, que tu casa es una porquería, etcétera, que cocinas pésimo, que todo lo haces pésimo, que no sabes ni lavar la ropa, ya. Ese señor no te quiere, te usa porque tiene poder y tú le estás dando ese poder. Por eso, la denuncia no sirve solo para que una persona vaya presa, sino sirve para exponerla ante la sociedad, para que todo el mundo sepa cómo es ese tipo, para que no le haga a nadie más lo que te ha hecho a ti, porque tú no quieres que nadie más sufra lo que tú estás sufriendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hay que denunciar. Ahora me dicen, ¿qué pasa si yo escucho que a mi vecina la están matando dentro de su casa? Miren, la inviolabilidad del domicilio no es un derecho absoluto. Si yo escucho que una persona corre peligro, ¿no es cierto?, la vida es un valor superior y el derecho a la vida es un valor superior a la inviolabilidad del domicilio. Los vecinos tienen todo el derecho de llamar a las autoridades y si éstas no llegan, romper la puerta, entrar y auxiliar a las personas que están matando. Si una mujer grita me mata y nadie hace nada y todos miran para el frente, eso se llama otra cosa, se llama, aparte de no tener la más mínima caridad cristiana, se llama omisión
de personas en situación de peligro, de auxilio a personas en situación de peligro. No vayan a terminar todos comprometidos por no ayudar. Y yo sí creo que lo que es interesante del video de ayer es que hay un grupo de mujeres que no solamente lo filman, sino que gritan, suéltala, 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 suéltala. Y el hombre, por supuesto, la arrastra por la vereda. Se pueden imaginar el Y estado. luego la estaba subiendo por la escalera en esa misma postura. En esa misma Eso se postura. ve Y para cuando ve la cámara. Sí. ¿No? Ahí sí, para cuando ve la cámara. Aparentemente, por lo que ha señalado la familia de este sujeto, una de sus hermanas muy dolida con lo que ha pasado, este sujeto está en algún tema de drogas, pero eso no justifica que golpee a nadie. O sea, ser adicto no es delito, pero pegarle a la gente sí. Entonces, tiene que asumir ahora todo un proceso probablemente en la cárcel por tentativa de feminicidio. Entonces es terrible lo que puede pasar. Ahora, por supuesto, ayer los comentarios, claro, porque la chica es blanca, de Miraflores, lo sacan. No, lo han sacado por una razón muy sencilla, porque hay un video. Es bien difícil conseguir imágenes de este tipo de actos de violencia, pero muy difícil. Y en este caso los hay. Entonces, cuando las hay, evidentemente todo el mundo quiere verlo, ¿no? 2. No importa la clase social, la cantidad de dinero que tengas, hombres que pegan hay en todos los niveles. Porque no es un tema de dinero, es un tema de poder. Es un tema de que el hombre cree que posee como un objeto a otra persona. ¿Ustedes vieron cómo la arrastraba? La arrastraba como arrastras un mueble. Como arrastras algo de tu pertenencia, como arrastras una maceta, un mueble, algo que vas a acomodar en una esquina, algo que es tuyo, que te adhieres a él y que te pertenece. Es una relación de poder perversa, ¿no es cierto? Eso es lo que es. Entonces, lo que tienes que es romper eso. Ahora, obviamente, muchas mujeres tienen miedo a denunciar por otras razones, que también son válidas, como su propia vida. Es decir, que el sujeto las amenaza con, si tú me denuncias, yo te mato, mato a tu familia, mato a no sé quién. Entonces, pero fíjense, si no denuncian es peor. Porque una vez que está el sujeto denunciado, queda claro que es él, pues. ¿Ese video es una prueba contundente, Rosa María? Absolutamente contundente. La defensa de, digamos, el implicado en este hecho de violencia ha dicho de que no la estaba arrastrando, que solo la jaloneaba. Ah, qué bonito. A ver que le cuente una jueza eso. que si intente esa defensa ante una jueza, ¿no? Y el problema de Lorena Álvarez, que es una presentadora de televisión, es que Juan Mendoza también es un presentador de televisión. Entonces también puede pasearse por un canal de televisión, dar toda una serie de explicaciones que digamos, pueden hacerle sentido seguramente a algunas personas. A mí no me hizo ningún sentido, ¿no es cierto? Pero, como no hay video, entonces no hay prueba. Lo cual no está bien. ¿Sabes qué? Un poco el efecto de Montesinos, de los videos de Montesinos. Ah, no hay video entregando plata, entonces no te entregaron plata. No. O sea, la violencia existe así haya video o no haya video. Pero como digo, la primera cosa importante de la denuncia es que pones a salvo a la víctima porque no se vuelve a acercar a ella. Por lo menos debería no acercarse a ella. Lamentablemente en el Perú, cuando hay hijos de por medio, el sujeto, el perpetrador, siempre trata de acercarse de nuevo, y al acercarse nuevamente pone en riesgo la vida de todos, ¿no? Es un peligro. Y no tenemos policía suficiente para proteger a una persona. Correcto. ¿No es cierto? Eso. Entonces, y la segunda cosa es que lamentablemente en el Perú tenemos un porcentaje de mujeres que todavía son dependientes económicamente de un varón. Y al ser dependiente económicamente de un varón, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te escapas? ¿Cómo te llevas a tus hijos? Ese es el problema central, es un problema económico. Por eso es que las niñas en el Perú tienen que recibir los más altos estándares educativos, porque ellas son las que tienen que escapar. A mí una vez se lo dije eso a una mamá y se quedó pensando, ¿no? El mejor colegio para tu hija. Pero digo, ¿por qué? Porque ella es la que tiene que escapar. Él no tiene que escapar de nada, ella sí. De la mejor educación que puedas darle, la mejor posible para tus hijas mujeres. Porque ellas son las que tienen que escapar de un hombre que les pega. Si no tienen trabajo, ¿cómo lo van a hacer? Si no tienen oportunidades, ¿cómo lo van a hacer? Y la oportunidad que te abre la puerta es la educación. Está probado, ¿no? De verdad,
a más nivel educativo de la madre, muchísimas más posibilidades de progreso de los hijos. Pero así como 2 más 2, ¿ah? Entonces, es importante la denuncia. No importa que después eso no lo lleve al hombre preso. No. Pero la denuncia lo que deja es la constancia. Así como dejan una marca en tu cuerpo, tú dejas una marca en la comisaría. ¿Ya? Y que quede claro para la familia de él, para el círculo de amigos de él, ¿no es cierto? Porque además este tipo de sujetos suelen ser muy vanagloriarse mucho de sí mismos, ¿no es cierto? Tienen una tipología, ¿no? Creerse importantes, creerse... ¿Viste cómo se burlaba ayer de la prensa el sujeto que le pegó a esta pobre chica? Claro. Me voy a ir a confesar a misa, decía. Se burlaba de la misa, ¿no? Animalito, pues. Discúlpeme, pero ya te agarraron, pero por lo menos muestra pues un poquito de contrición, ¿no? No, el hombre, no, nada. Pero en fin, vamos a dejar el tema de ni una menos acá. Ni una menos. Ahora, lo bueno es que hay que decir las cosas buenas también. La chica que pidió ayuda fue auxiliada, sus amigas intervinieron, sus vecinas tomaron el video, ella está a salvo y no va a ser parte de la estadística de terror que tenemos en el Perú. O sea, se libró de ser una más. De ahí viene el lema ni una menos. O sea, no queremos que ni una menos falte. O sea, porque si no te conviertes en la estadística del terror. Así es. O sea, el tipo se va preso porque tú estás muerta. ¿No es cierto? Ese es el tema. En fin, y bueno, para no decirles otras cosas feroces como que pasan en el Perú, creo que con Pakistán somos el país donde hay más violaciones en el mundo. Violaciones sexuales. El país con más violaciones sexuales, uno, digamos, rankeadito, entre los países que más violaciones sexuales tiene en el mundo. Y en Estados, políticas públicas sobre eso, no he visto, por si acaso. Muy católicos, mucha devoción, ¿no? Pero para violar, no nos gana nadie. En fin, vamos a hablar del indulto a Fujimori otra vez. Qué tema para pesado, Dios mío. Ya, el señor no está enfermo, ¿ya? Para indultarlo hay que armar una farsa médica. Y si Kuczynski arma una farsa médica, lo más probable es que lo terminen vacando, ¿ya? ¿De qué otra forma te lo voy a explicar? Estamos con Tito Bracamonte, como decía, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cuéntenos un poco cuáles son las acciones que ustedes están realizando para que se entienda de una buena vez que no corresponde. Mira, después de conocer la situación del señor Hermosa Ríos, ahí ahí sí, ¿no? El señor está en estado vegetativo. O sea, echado en una cama en Piedras Gordas. Puede ser. Si se evalúa el caso, tiene 87 años, está en estado vegetativo y ya cumplió 17 condenas. Le faltan 7, ya, puede ser. Pero esto, a ver, Tito, claro, además de la coordinadora. Y además del caso hay otras 55 solicitudes ahí Claro. pendientes de indulto humanitario, de personas que están pasando por situaciones realmente difíciles y penosas en su estado de salud y la manera como están viviendo en prisión, ¿no? Esta forma de pronto saltearte todo el mecanismo institucional, las solicitudes, quienes están, digamos, pasando por situaciones difíciles y colocar el tema nos parece, si no extraño, delicado, ¿no? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién le dice al presidente que esto lo va a hacer más popular, no? Y además dice, no es un tema político. ¿Cómo no vas? Después, no es un tema legal, tampoco. ¿Cómo no vas? Es un tema médico. Se le ha explicado de muchos modos, ¿no es cierto?, a la opinión pública y al señor presidente de la República por qué estaría cometiendo un ilícito, digamos, si es que vemos ya el carácter jurídico del indulto humanitario, los procedimientos que hay que seguir, etcétera. Pero también se le ha explicado y se ha discutido el asunto político, ¿no? ¿Quiénes se benefician con el indulto de una persona que no está en una situación ni grave de salud, no está en un estado degenerativo, etcétera? Ayer ha sido sorprendente cómo algunos voceros del fujimorismo oficial, hoy, ¿no es cierto?, se han referido al tema y a la persona de Alberto Fujimori. Prácticamente le han dicho de que va a tener que postular, digamos, a
si pretende militar, digamos, en el No, fujimorismo. que presenten su solicitud por meses solicitud. partes, ¿no? Y hoy día no atendemos provincias, así lo han tratado. Entonces, Lo han ninguneado feo. esto sale del propio presidente de la República y el entorno presidencial. Y por favor, señor presidente, usted es el garante del Estado de Derecho. Usted es quien tiene que hacer que las leyes se cumplan. Usted no puede comprometer al país a situaciones vergonzosas de incumplimiento con los mecanismos supranacionales. Ya hay por parte de la Corte jurisprudencia al respecto. Ya hay una sentencia, la de Gutiérrez Soler versus el Estado colombiano en el 2005, donde indica que los estados no pueden indultar a quienes han cometido este tipo de delitos. Además, esa misma sentencia señala los derechos de los familiares a los que usted le está negando en estos momentos la voz, o sea, le está negando la posibilidad de poder escucharlos, cuando son ellos, ellas, quienes han sido directamente afectados por una política que ha sido implementada desde el entorno más alto del Estado peruano, es decir, desde la propia cabeza del Estado peruano, Claro. ¿no es cierto? El señor en ese Ahora, momento. malas presidente. señales, ¿no? Cambian a Marisol Pérez Seiga, que se oponía claramente al indulto. Marisol Pérez Seiga es una magnífica abogada, tiene una carrera política por delante, sabía lo que esto le iba a costar. Tengo información de que se le requirió en varias oportunidades sobre su opinión jurídica y ella le explicó en varias oportunidades, no solo al presidente, sino a Fernando Zavala, por qué no se podía. Bueno, llevaron las horas de la cambian por Enrique Mendoza, me estoy equivocando, por Enrique Mendoza, y Enrique Mendoza nombra a una nueva comisión de gracias presidenciales. Que ¿cómo le explicamos? ¿Cómo se explican ustedes este evento de este fin de semana? Ahí, Rosa María, yo creo que hay un tema muy delicado, porque esta comisión pareciera una comisión ad hoc a una decisión política, ¿no es cierto? Claro. Y eso sí es delicado, digamos, dentro de los mecanismos institucionales que deben ser transparentes, ¿no? Y además con dificultades hacia adentro. La Comisión de Gracias Presidenciales antes tenía participación de sociedad civil y además de personas que en el campo de la materia eran reconocidas. Hoy no tenemos nada de eso, no tenemos ni participación de sociedad civil, o sea, no tenemos mecanismos para que haya transparencia, pero además no tenemos a personas, digamos, que puedan afrontar, son más de 900 solicitudes que hay, ¿no es cierto?, de personas que quieren salir de la prisión. Hay 55 casos, ¿no?, de personas que están solicitando indulto humanitario por sus condiciones de salud. Y además está el tema de Hermosa Ríos, entre otros. Esta comisión, que es una comisión ad hoc, que es una comisión que no tiene el nivel de calificación que ha tenido la anterior y además no cuenta con participación que garantice la transparencia en sus decisiones, esta comisión va a poder hacerse cargo de todo eso. Eso me parece irresponsable. Claro, además irresponsable con las personas que verdaderamente sí están, digamos, en posibilidad de calificar para un indulto humanitario. Porque vamos a explicarlo una vez más, o sea, una organización de derechos humanos o alguien que defiende los derechos humanos no está de acuerdo con que las penas sean, como les explico, crueles y humillantes, ¿no es cierto? Las penas tienen que corresponder, ¿no es cierto?, a la conducta de una persona, de acuerdo al tipo penal fijado, de acuerdo a las condiciones establecidas en una sociedad que, digamos, corrige al delincuente de una manera humana, ¿no es cierto? O sea, acá no... Estuve visitando las mazmorras en Panamá este fin de semana y claro, ¿no? De verdad, pues te metían en una mazmorra y cuando subía el agua de la marea, ¿no? El agua te llegaba al cuello, ¿no? Entonces, claro, eso ya no se hace, ¿no? Era como cuando Ollantumala decía, muy suelto de huesos, vamos a imponer, pues, trabajos forzados, ¿no? Pero eso se acabó el siglo XIX, pues, ¿no? O sea, no puedes forzar a alguien, pues se llama esclavitud, a trabajar contra su voluntad. Entonces, el castigo, que es la pérdida de la libertad, que es ya un castigo muy grande, no puede agravarse con otros castigos que no tienen ninguna relación con la pérdida de la libertad. Eso tiene que estar claro. Las cárceles peruanas, por supuesto, no tienen condiciones humanitarias mínimas. En eso también estamos de acuerdo. Las cárceles peruanas son, francamente, un horror. No pasarían ningún estándar humanitario, ¿no es cierto? Pero, por otro lado,
Alberto Fujimori no está pues en una cárcel peruana, eso es lo que la gente no entiende, afuera de repente piensan eso, está en una base policial donde se han adaptado unas instalaciones para su comodidad y confort. Entonces, su única pena es la pérdida de libertad. En su caso, es la pérdida de libertad. Tiene acceso a cuidado de su salud, mejor que cualquiera de nosotros. Enfermero las 24 horas del día, subida de presión, médico personal que entra y sale cuando quiere, etc. Tiene acceso a su familia, porque su hijo es congresista y en su calidad de congresista han decidido que puede visitarlo cuando le dé la gana, a la hora que le dé la gana y cuando quiera. Entonces, acceso absoluto a su familia, ¿ya? Sus demás hijos querrán ir solamente los días que querrán ir o lo que fuera. Tiene instalaciones cómodas, dormitorio, baño privado. O sea, ¿qué preso en el Perú pues tiene baño privado? Ninguno, ¿no? Entonces, no se le está tratando de forma inhumana, eso es lo que tiene que quedar claro. No se le está tratando de forma inhumana. Sale al hospital privado, a la clínica privada, cada vez que quiere, pero cada vez que quiere. Y como tú dices, hay 55 personas que sí están en las condiciones carcelarias comunes del Perú, que son de horror, que sí tienen enfermedades degenerativas, terminales o enfermedades mentales. O sea, según lo que ha manifestado el doctor Nakazaki, por ejemplo, el señor, lo más grave que tiene el señor general Nicolás de Ovalle Hermosa es Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, no tiene cura y termina finalmente con la muerte de la persona. Se puede alargar mucho tiempo con medicación, etcétera. Pero entre otras cosas, el resto de las enfermedades, diabetes, en fin, eso se puede controlar. Pero la más grave, la degenerativa, es el Parkinson. Además de una serie de hemorragias cerebrovasculares que finalmente hacen que la persona esté en estado vegetativo. ¿Cumple el Estado, ¿no es cierto?, con su rol de sancionador, teniendo una persona en esas circunstancias en una cárcel peruana? No, ya pagó. Y va a pagar con su muerte, o sea... El Estado no se puede colocar en una situación de perpetrador, de violador de derechos, de condiciones mínimas de dignidad de las personas. O sea, no se puede colocar en esa situación. En esa circunstancia, si es que Alberto Fujimori estuviese en los supuestos que establece el reglamento, ustedes no se opondrían. Pero no es así que, miren, el tema del indulto humanitario está en agenda desde Alan García. Sí, claro. ¿No? Y se plantea la situación grave, penosa, ¿no?, de la inminente muerte de Alberto Fujimori desde el gobierno de Alan García. Y en el gobierno ¿no? de Humala también lo piden los hijos. En el gobierno de Humala también, y ahora nuevamente. ¿no? Claro. Ahora con una situación particular, quien lo coloca de manera insistente es el propio presidente de la República. Claro. Entonces, esto, por favor, tiene que tener ya un límite, no se puede estar avasallando a cientos de personas que han sido afectadas en situaciones muy difíciles para el país, como han sido las familias de las víctimas, ¿no es cierto? Las víctimas en estas condiciones. Han pedido una reunión. Y creo que Mercedes Aros ha dicho que sí, que va a reunirse con ellas, pero eso no se ha concretado, ¿no? Mire, las víctimas han presentado 2 veces, además con la mediación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solicitudes formales ingresadas por MESEPARTE en el mes de julio y hace 15 días o 10 días aproximadamente. Además, hemos tenido comunicaciones con el propio secretario técnico de la Presidencia de la República. No se puede decir que no hemos tenido voluntad para poder reunirnos y para que pueda escuchar a quienes han sido víctimas. Además, como lo establece, ya lo dije, la propia Corte en algunas de sus sentencias. Y además porque hay una responsabilidad del presidente de la República como representante del Estado, que es el Estado mismo que en algún momento, ¿no es cierto?, se convirtió, ¿no es cierto?, en perpetrador en razón a lo que formó el Grupo Colina y todo lo que hicieron, ¿no? El presidente de la República tiene entonces el deber moral de recibirlos en representación de ese Estado que los violentó. Pero lo que está ocurriendo en esta situación es nuevamente violentar a las víctimas. Y yo creo que eso no es humano. O sea, eso me parece, no es humano, no solo humano, sino no es democrático, ¿no? Yo creo que es un principio que
en nuestra condición todos debiéramos, digamos, practicar, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Tenemos a mucha gente participando a través de las redes sociales y vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Hay muchas personas que me dicen desde dentro del gobierno, pero si no han presentado ninguna solicitud, ¿de qué se preocupan? Claro, pero cada vez que dice eso, a la semana siguiente dice, no queremos otro leguía. Entonces, y este es un perdón médico. O sea, alguien le está hablando, discúlpenme, estupideces al oído del presidente, porque no existe en nuestra legislación nada llamado perdón médico. No existe, pues, salvo que se lo acabe de inventar y lo va a plasmar en un decreto supremo que desconocemos. Pero realmente le hablan estupideces al oído. Yo estoy riéndome en la encuesta del poder porque hay un grupo de gente pues, que dice que yo no debería, el presidente no debería escucharme. Si nunca me ha escuchado. No, yo creo que debería escucharte para no cometer los errores que está cometiendo. Que los cometa, pues para eso somos los periodistas, para señalárselos a los políticos. Pero, o sea, si nunca me ha escuchado, si me escuchara, no haría los mamarrachos que está haciendo. Pero en fin, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. 8:47, continuamos, Rosa María. Bueno, a José Alejandro Godoy hace una pregunta, hay que explicar cuáles serían las consecuencias internacionales de un indulto humanitario a la mala. A ver, ¿qué pasaría afuera? No, nos colocaría en una situación ya muy difícil frente a la Corte, ¿no? O sea, nosotros podríamos apelar a la Corte, como dije antes, ya hay toda una jurisprudencia desarrollada por la Corte, además de otros mecanismos. Y no vamos a esperar a que se tome, digamos, a que se genere este indulto para nosotros, que es un indulto político y legal, ¿no? Para empezar a informar sobre lo que está ocurriendo en el país. Ya en estos momentos nosotros nos vamos a Ginebra para asistir al examen periódico universal y donde uno de los temas es justamente este, ¿no? Donde tendremos que informar sobre esto. No, y es curioso, ¿no? Porque también otro lector me dice acá, otro oyente en realidad, que cuando Pedro Pablo Kuczynski fue a Princeton a recibir este homenaje y dio el discurso, dijo que la falta de imperio de la ley era el gran problema en América Latina. O sea, él justamente dice eso y luego dice, voy a dar un perdón médico. O sea, dice que no es un perdón, además, ni siquiera, ¿no? No es un perdón, ¿ah? No es un perdón. El indulto es un perdón. Entonces, ¿qué diablos va a dar? Que nos explique qué cosas le están contando. Y eso es ¿qué ha pasado? Lo que yo creo que ha pasado. Marisol Perestello le explicó 100 veces que no se podía. Entonces, como tienes una persona que te dice lo que no quieres escuchar, entonces la cambias, pues, ¿no? Y eso es pésimo en un líder. Pésimo. Por esa razón a mí no me escucha, pero Pablo Kuczynski, cálmense todos los de la encuesta del poder. Porque yo le digo al señor presidente lo que no quiere escuchar, pues. ¿Ya? Y eso tiene que haber pasado con Marisol Perestello. Entonces tú le dices lo que no quiere escuchar, te cambia, te bota, te aparta. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo va a llevar al desastre. Por esa razón han constituido esta comisión, que es una comisión ad hoc, digamos, para poder validar una decisión política. Y esta comisión seguramente convocará a una junta médica ad hoc que también tendrá que convalidar ya una decisión, digamos, tomada con antelación. Eso es grave para cualquier democracia y para cualquier sistema de justicia. Qué gracioso. Parece que hay una campanita para ponerme de asesora de políticos. Los estoy bloqueando a todos. ¿Ah? Usted es asesora de... Fuera acá. Fuera acá. Bloqueado. No, la verdad que sí. El problema es el desconocimiento de la ley, ¿no? Ahora, parece ser porque no le cree a nadie. Que no le diga lo que él quiere escuchar. O que no le diga cosas como... No sé, pues, Antero Flores Arauz o Bernales, que le dicen que a sola firma salen los indultos. Bueno, pero también esto es curioso, ¿no? Porque hay algunas voces que
parecen como sensatas y terminan planteando situaciones extrañas como las de este indulto real, ¿no? Claro. O sea, esta es una decisión del Majestático. presidente y que pasa por fuera de cualquier mecanismo, digamos, institucional. No, es que hay varios que creen en el indulto monárquico. Claro, creo que hay varios que quisieran vivir más bien en el antiguo régimen antes que en una democracia. Yo eso lo entiendo en algunas personas, pero no en estas personas que han tenido una trayectoria, digamos, democrática. Hay una participación interesante también en Facebook Live. Paola Mendoza nos dice, si Alberto Fujimori es indultado, lo más probable es que regrese a la cárcel por procesos pendientes de lesa humanidad o se fuga a Japón. ¿Esto es así? Sí, pues miren, yo lo que creo es que si fuera un poquito inteligente, sale de la cárcel, se trepa un avión y sale disparado. ¿No? Porque el peor error de su vida fue venir a Chile. El peor de su vida política fue un error. Hace 10 años le dijeron que no lo hiciera y lo hizo. Y él pensó que las masas lo iban a aclamar, pues, ¿no? Que iba a ser elegido presidente. Las masas no lo esperaba la Interpol. O sea, esa es una posibilidad. Ahora, no es una persona que definitivamente haya sido muy feliz en Japón, porque ¿para qué regresó, no? Que si se hubiera quedado allá 6 años como ya estaba, no hubiera pasado nada. ¿Por qué quería? Porque el poder es terrible. Postuló al Congreso en Postuló al Japón. Congreso. No, y además el poder hace que la gente haga estupideces. Yo lo he visto toda mi vida. Acá también, todos los que somos periodistas lo hemos visto. Entonces siempre me dicen, ¿a ti no te interesa el poder? ¿El poder? No me interesa. Para hacer estupideces me quedo en mi casa. Es posible que sí. Ahora, yo no creo que su ansia y su ambición de poder le permita subirse a un avión y irse. O sea, sería lo más sensato desde el punto de vista de su refugio. ¿Por qué? Porque aun cuando la Corte se pronuncia en contra de lo que ha hecho el Estado peruano, ya va a ser muy tarde, porque él, como nacional de Japón, no lo van a extraditar nunca de Japón. Eso me quedó clarísimo cuando estuve en Japón. No lo van a extraditar nunca. Ahí tiene sí su salvación. Una salvación también, ojo, dicho de paso, es una persona desprestigiada en la sociedad japonesa, ¿no? Condenada, no es una persona de prestigio. Ahora, tiene el dinero suficiente como para pasarla bien allá. O sea, Pero tampoco... me parece importante lo que señala tu radioescucha, ¿no? Porque hay un proceso en curso. Exactamente. Que es el de Caraqueño Pativilca, ¿no? Exacto. Donde desaparecieron y finalmente mataron a 6 personas, ¿no? Ahora, ahí hay un grupo de gente que dice, pero si ya los juzgaron a todos por los crímenes del Grupo Colina, ¿se puede juzgar a una persona por cada crimen individualizado? Es decir, ya lo juzgaron por Cantuta, ya lo juzgaron por Barrios Altos y lo juntaron y lo juzgaron juntos. ¿Por qué ahora por Pativilca? Si en realidad es el mismo operativo, es el mismo grupo, son los mismos hechos, vamos. Claro, bueno, pero a esto recién se le ha dado luz verde, digamos, ¿no? Y es un caso nuevo que aparece. Claro, porque ¿no? Chile lo autoriza. Porque Chile lo autoriza, ¿no? Pero además de eso, está pendiente también la decisión final del fiscal de la Nación, ¿no? O de la Claro. Fiscalía, perdón. Y me refiero al tema de las esterilizaciones forzadas, donde se está planteando que ahí hay un tema también de autoría mediata desde con responsabilidad del propio Alberto Fujimori. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos quedan pocos minutos. Me están llegando acá varios comentarios. Acá votamos por PPK para que sea un presidente democrático. Debe actuar conforme a la democracia. No es un rey autócrata del siglo XV. PPK está a tiempo de no convertirse en PPK amindada. Vamos a la pausa y regresamos. Último bloque del programa, Rosa María, tenemos unos minutos todavía. Bueno, acá estamos discutiendo qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué tanto apuro en liberar a Fujimori si ni la hija lo quiere ver libre? Que es muy raro, pues, ¿no? Y me preguntaban acá si el presidente de la República tiene que recibir a la Comisión Lavallato. La respuesta es no tiene. Pobrecita Rosa Bartra, hay que pasarle un ejemplar de la Constitución. El presidente de la República solamente puede ser investigado y juzgado durante su mandato por 4 cosas, bien puntualitas, ¿ya? Una es cerrar el Congreso, otra es impedir las elecciones, otra es impedir que los organismos electorales se reúnan. ¿Ya? Ninguna de esas cosas ha sucedido. Entonces, el presidente no puede ser investigado y juzgado. Si va a una citación de una comisión del Congreso, va de buena voluntad, va porque le provoca, porque le interesa, porque políticamente le parece relevante. Pero si él dice no me da la gana de ir, no va, pues. ¿Y qué pasa? No pasa nada.
Claro, salvo que tengas los votos para vacarlo por cualquier otra cosa y lo tengas contra las cuerdas. Ahora, el tema del lavallato sí es un tema que el presidente de la República lo tiene abandonado, ¿o no? ¿O me equivoco? Bien abandonadito, ¿no? ¿Cómo se llama el procurador anticorrupción? Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, acá hay practicantes de periodismo, gente vieja, joven, el coordinador... ¿Tú sabes cómo se llama el procurador anticorrupción? Estamos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿ah? ¿Alguien sabe cómo se llama? Tic-tac, tic-tac, tic. No saben cómo se llama. ¿Saben por qué? Porque es irrelevante. Porque lo han convertido en una figura irrelevante. ¿Y por qué lo han convertido en una figura irrelevante? Cuando el procurador anticorrupción tiene que ser una persona proactiva, que si el fiscal dice que Alan García es el jefe de la camorra italiana, el procurador está parado al lado, ¿no? Pidiendo los nombres, viendo no sé qué, presentando escritos, buscando la reparación civil para el Estado. No. El Ejecutivo se ha replegado completamente en la lucha anticorrupción. Desde hace varios meses. Pero hay sobre todo un tuit de Alan García que le dice al presidente de la República: usted es el verdadero ejecutor de Coteva. ¿Qué hago yo si me dicen eso? ¿No? Hago pues la de Carlos Paredes, llamo al programa y digo que voy a denunciar por difamación, ¿no? Como anoche. Ya. O llamo a Jorge del Castillo y le pregunto: ¿quiénes pueden ser ministros, por favor? O sea, es rarísimo. Rarísimo. Bueno, y en todo eso, yo creo que ahí entonces esto permitiría mirar el tema del indulto como parte, pues, de las transacciones políticas, ¿no? Creo que hay un asunto de fondo que la opinión pública y nosotros mismos no terminamos aún de comprender, porque si efectivamente el señor Fujimori no está mal de salud y no puede aplicar a un indulto humanitario, ¿por qué el presidente insiste sobre esto? ¿Y por qué tenemos al aprismo haciendo lo que hace Alan García y tenemos esta manera tan fuerte de todo el fujimorismo en pleno de aparecer el día viernes, ¿no? A pechar no solo al presidente de la República, sino al propio sistema de justicia, ¿no? Creo que... Ahora, yo tengo mi propia interpretación, ¿eh? Yo creo que es puro humo, ¿eh? O sea, la fiscalía está tapando que a Joaquín Ramírez lo han dejado libre. Joaquín Ramírez, pues, ¿no? El hombre que de cobrador de combi se vuelve un multimillonario, claro. ¿Ya? Entonces, tienen que tapar con algo. Entonces, ¿qué sacan? Sacan que Keiko y sus cócteles conforman una organización criminal y ella sale y grita, bla, 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 y la van a investigar por 3 años más. Y a Alan García lo sacan como líder de la camorra italiana y ponen un montón de nombres en un papel y los angolotean y dicen: sí, pues acá están, ¿no? Sin ninguna prueba. Pero hay más que una rabieta ahí, ¿eh? Hay una tensión de fondo. No, todos saben que no, es un montaje. Todos saben que no va a pasar nada. ¿No te acuerdas de la investigación de Peláez a Alan García? Claro, o sea, me someto a la justicia, acá están mis cuentas. Oh, hemos encontrado una cuenta en París y la gente, ay, sí, tiene 2,50 soles. Ay, qué pena, ya, bueno, no importa. Y ahora, sí, tenemos a los peritos expertos, y un perito era aprista. Las cuentas de Andorra. Claro, pero a otros se han coimeado, a mí no. Porque claro, es un programa. Las ratas. Es un programa, ¿te das cuenta? Él no se da cuenta que en su inconsciente nos está narrando su programa. Otros, yo no. Otros, yo no. Y lo repite todo el tiempo. Y eso lo incrimina. Claro, pues. Él sabe que hay otros. Porque son suyos, pues. Pero ¿cómo lo pruebas? Tendrían que hablar. ¿Ok? Y si el mismo fiscal dice que tienen un pacto de silencio, es evidente que no tiene un solo testimonio, ¿no es cierto?, que pruebe lo que está diciendo. Entonces, ¿para qué ya lo sales? Es puro humo. Yo a la Fiscalía Peruana, discúlpenme, no les creo nada. Nada. En otros países la gente que está presa ya cantó, ya dio la delación, ya nos dijo quién es quién, ya se fueron a la cárcel todo el mundo. Aquí, Toledo va a dilatar su extradición 4 o 5 años fácil. ¿Ya? ¿Para qué? Para que le prescriban, pues, la mayor parte de los delitos. Y mientras tanto, va a seguir moviendo el dinero porque no se le ha encontrado todo. Se le ha encontrado una parte. ¿Ya? García mete 4 tweets insultando a los fiscales, suelta su bancada, van y lo pechan al presidente, bacán.
Keiko Fujimori lo mismo. ¿Le va a pasar algo? No le va a pasar nada. ¿Acaso a la cárcel se van los pavos? ¿Ah? ¿Quiénes son los pavos en la política peruana? Oye, antes mal y su mujer, pues un par de pavazos. ¿Ah? Entonces, que yo estoy segura que el doctor Nakazaki los va a sacar porque efectivamente la prisión preventiva es un abuso por donde lo mires. ¿Ah? Pero ahí solamente se han preso los pavos. Oigan, Keiko Fujimori viaja con sus hijas, con su marido, corre maratones, ¿no? Y es la jefa de una organización criminal. ¿Ya? El marido tiene pasaporte americano, las hijas también, pero ellos no tienen su peligro de fuga. No, pues, o sea, de verdad, déjense de tonterías. Acá nos están tomando el pelo a todos, ¿no? Es como decir, pues, no sé, que Perú jugó bien. No jugó bien, pues. Perú se defendió con la técnica del murciélago, ¿no? Todos se colaron del arco. Ya. Es otra cosa. ¿Ya? No jugó bien. Defendió bien, ¿no es cierto? Pero no es que bestia, qué tal espaces, ¿no? Aracho, qué despliegue, fútbol. No. Pero ha mejorado, ¿ah? No, eso sí. Ha eso cumplido, hay que admitirlo. No. Ha cumplido sus objetivos. Así es. Cumple sus objetivos y con eso basta y sobra en el fútbol. Pero no es que tú digas que bárbaro, ¿no? Paolo Guerrero, pucha, debería ganar lo mismo que Messi, ¿no? Están perdiendo plata con Messi cuando deberían contratar a Guerrero, ¿no? Flores, imagínate, un Mascherano, un Chancay de a medio al lado de Flores. No, pues, ¿no? Y de verdad que somos, disculpen la digresión, ¿no? El equipo más pobre de América del Sur. O sea, lo que valen los pases de los Isumas, ¿no es cierto? En Argentina, 400, es 400 millones contra 4 millones, creo. No 4, pero 20, ¿no? Entonces, igual en la política, ¿no? No nos contemos cuentos. O sea, lo que está haciendo la fiscalía es un show porque todo el mundo sabe que no está haciendo nada. En el caso de García, en el caso de Fujimori, no está haciendo, que debería ser, claro que debería ser. Por el amor de Dios, tiene los testimonios de Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Claro que deberían hacer, pero no están haciendo nada. Entonces, sí, pero hay que empujar a que la fiscalía se compre el pleito y lo haga, si no, así es. ¿no? Entonces, es bien claro, todos los del MTC, todos los chicos de Andorra, digamos, no van a abrir la boca, pues. Porque si abren la boca les cae un disparo entre los ojos. A ellos o sus familias. Todo esto ya lo hemos visto. O sea, ¿de dónde diablo? Un señor, discúlpeme señor por decir diablo. Un señor como Cuba, que es un viceministro de otra cosa de comunicaciones, que no firma ninguna resolución. Él tiene toda la plata. ¿Para qué? ¿Para qué barata? Barata coimea a Toledo y después coimea a Cuba en el siguiente gobierno. ¿Ah? A ver, ¿me pueden explicar que barata era Sonso? Que le regalaba su plata al viceministro. No, pues el viceministro es un testaferro, está empoderado por otro que tiene poder para otorgar la concesión a Odebrecht. ¿Quién tenía poder para otorgar la concesión a Odebrecht? O el ministro o el presidente, nadie más. Ya, francamente, hasta yo le construyo el caso al fiscal. Pero no están construyendo el caso así. Están hablando de la camorra, del pacto del silencio, los 15 no sé cuántos. Están metiendo, por ejemplo, a Aurelio Pastor. ¿Ya? Dudo mucho que Aurelio Pastor esté metido en eso porque el desprecio de Alan García por Aurelio Pastor es olímpico, pues. Es más grande que su ego. Entonces la listita es bien tonta, la verdad. De verdad. Pero en fin, ya nos tenemos que ir despidiendo, pues son las 9:05. Acá en la coordinadora se ha presentado ya una segunda carta abierta al presidente de la República. Se va a informar en Ginebra lo que está pasando en el Perú. Se ha solicitado formalmente una cita del presidente con las víctimas. ¿Qué más van a hacer? Empezamos una campaña internacional para que el mundo explique también al señor presidente de que estas cosas no se pueden hacer en una democracia, ¿no? Y que tiene que respetar el Estado de Derecho y no tiene que violentar nuestra institucionalidad. Y además vamos a convocar a la ciudadanía a una gran manifestación nacional contra la impunidad, ¿no? Y contra el indulto. Claro, y hay acá la típica, ese artículo, este pensamiento siempre llega. El país necesita paz, tenemos que olvidar rencores, odio, venganza. Miren, ayer hay que dar el paso necesario. Ha sido vergonzosa la presentación de Jorge Nieto en Cuarto Poder, en el programa, planteando esto de ahora tenemos que reconciliarnos. En concreto, ¿qué es? Le preguntan. Y él en concreto dice, bueno, devolverle los cuerpos de los familiares, de las víctimas a sus familiares.
que es la ley, ¿no es cierto? La ley, claro. ¿Ya? Y luego, O sea, reconciliarme es cumplir con la ley. ¿no? Y luego, Ay, señor ministro. el tema de no podemos tener a militares en permanentes juicios y procesos, los perpetradores, cualquier signo que sean, tienen que ser juzgados. O sea, y la reconciliación pasa por la justicia. Así es. Pero ese es un tema que tiene 25 años, 30, 35 años en algunos casos, y las Fuerzas Armadas no lo entienden. Y no lo van a entender nunca. Ellos sostienen que cumplieron con su trabajo, que lo que hicieron lo hicieron por órdenes del Estado y la democracia, y lo hicieron en nombre de gobiernos democráticos, y que no perpetraron ni cometieron crímenes de lesa humanidad. Aquello mal que se hizo se tiene que reconocer. No se puede decir que todo se hizo mal, No. porque finalmente el país, exacto, No. ¿cierto? O sea, y además eso está muy bien por el país, y porque no podemos permitir que una banda de terroristas nos coloquen en la situación en la que nos colocaron, Claro. ¿no? Pero Claro, pero si eso, un militar entró a la casa de una señora y la violó, eso no es parte de su función, eso no es parte de la guerra. Miren, hay más de 2.000 y tantas, más de 2.000 denuncias de mujeres violadas que jamás han sido atendidas por el ejército. Mujeres violadas que después tuvieron niños, jamás han sido atendidas por el ejército. Hay un solo caso de violación, uno me parece, que está llevándose a procedimiento. De miles de violaciones de miembros de las Fuerzas Armadas. Y de eso no les gusta hablar. bueno, la reconciliación pasa Claro. por reconocer. atender esto. Claro, ¿no? O sea, eso sí es reconciliación. ¿no? O sea, Y de peruanos y peruanas en una situación, digamos, de extrema pobreza, vulnerabilidad, etcétera. Claro. Entonces, a ver, de eso no les gusta hablar. Porque claro, es feo. ¿Quién va a querer hablar de que la tropa entraba y se violaba a todo el pueblo? A nadie le gusta hablar de eso. A mí tampoco. Pero eso pasó, pues. Pasó. Lo que le pasó a esa mujer no le pasó porque fuera su culpa, no le pasó porque estaba enseñando el cuerpo, le pasó porque entraba la tropa arrasada y las violaban. Y fue una práctica, lamentablemente, como dice la Comisión de la Verdad, en algunos momentos, en algunos lugares, sistemática, porque era por orden de los oficiales. Las sentencias ahora de Cabitos, esta última, Así es. en un proceso limpio y claro, señala justamente que en la región hubo una estrategia de esa naturaleza. Así es. Muy lamentablemente. Terrible, terrible, pero hay que reconocerlo, porque primero reconoces y después cuentas, ¿no? Bueno, hay un libro blanco, por supuesto, del ejército que da su versión de los hechos, reconoce algunas cosas, pero la mayoría no, lamentablemente. Nos tenemos que despedir. ¿Mañana fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué que estoy pagando? Bueno, mañana fútbol, no hay nada que hacer. Ya, pero les prometo que vi el partido, ¿eh? Y la verdad es que vi un equipo, como se dice, heroico, donde el arquero... Hubieran puesto al arquero solo, más o menos, y a los dos defensas. Y al resto lo hubieran ido a trabajar, ¿no? Más o menos. Un arquero, dos defensas y... ¡ah! Listo, por aquí no pasa nadie. Ya, listo, ¿no? Y un tirito al arco de vez en cuando, para animar y todo el Perú rezando así que se acabe. Y es terrible, ¿no? Todo el Perú reza, que se acabe el partido, que se acabe el partido. Bueno, nos vemos mañana. Chao, Listo, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. De un varón, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te escapas? ¿Cómo te llevas a tus hijos? Ese es el problema central, es un problema económico. Por eso es que las niñas en el Perú tienen que recibir los más altos estándares educativos, porque ellas son las que tienen que escapar. A mí una vez se lo dije eso a una mamá y se quedó pensando, ¿no? El mejor colegio para tu hija. Pero digo, ¿por qué? Porque ella es la que tiene que escapar. Él no tiene que escapar de nada, ella sí. De la mejor educación que puedas darle, la mejor posible para tus hijas mujeres. Porque ellas son las que tienen que escapar de un hombre que les pega. Si no tienen trabajo, ¿cómo lo van a hacer? Si no tienen oportunidades, ¿cómo lo van a hacer? Y la oportunidad que te abre la puerta es la educación. Está probado, ¿no?
de verdad, a más nivel educativo de la madre, muchísimas más posibilidades de progreso de los hijos. Pero así como 2 más 2, ¿eh? Entonces, es importante la denuncia. No importa que después eso no lo lleve al hombre preso. No. Pero la denuncia lo que deja es la constancia. Así como dejan una marca en tu cuerpo, tú dejas una marca en la comisaría. ¿Ya? Y que quede claro para la familia de él, para el círculo de amigos de él, ¿no es cierto? Porque además este tipo de sujetos suelen ser muy vanagloriarse mucho de sí mismos, ¿no es cierto? Tienen una tipología, ¿no? Creerse importantes, creerse... ¿Viste cómo se burlaba ayer de la prensa el sujeto que le pegó a esta pobre chica? Claro. Me voy a ir a confesar a misa, decía. Se burlaba de la misa, ¿no? Animalito, pues. Discúlpeme, pero ya te agarraron, bueno, por lo menos muestra pues un poquito de contrición, ¿no? No, el hombre, no, nada. Pero en fin, vamos a dejar el tema de ni una menos acá. Ni una menos. Ahora, lo bueno es que hay que decir las cosas buenas también. La chica que pidió ayuda fue auxiliada, sus amigas intervinieron, sus vecinas tomaron el video, ella está a salvo y no va a ser parte de la estadística de terror que tenemos en el Perú. O sea, se libró de ser una más. De ahí viene el lema ni una menos. O sea, no queremos que ni una menos falte. O sea, porque si no te conviertes en la estadística del terror. Así es. O sea, el tipo se va preso cuando tú estás muerta. ¿No es cierto? Ese es el tema. En fin, y bueno, para no decirles otras cosas feroces como que pasan en el Perú, creo que con Pakistán somos el país donde hay más violaciones en el mundo. Violaciones sexuales. El país con más violaciones sexuales, uno, digamos, rankeadito, entre los países que más violaciones sexuales tiene en el mundo. Y en Estados, políticas públicas sobre eso, no he visto, por si acaso. Muy católicos, mucha devoción, ¿no? Pero para violar, no nos gana nadie. En fin, vamos a hablar del indulto a Fujimori otra vez. Qué tema para pesado, Dios mío. Ya, el señor no está enfermo, ¿ya? Para indultarlo hay que armar una farsa médica. Y si Kuczynski arma una farsa médica, lo más probable es que lo terminen vacando. ¿Ya? ¿De qué otra forma se lo voy a explicar? Estamos con Tito Bracamonte, como decía, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cuéntenos un poco cuáles son las acciones que ustedes están realizando para que se entienda de una buena vez que no corresponde. Mira, después de conocer la situación del señor Hermosa Ríos, ahí podríamos, ahí sí, ¿no? El señor está en estado vegetativo. O sea, echado en una cama en Piedras Gordas. Puede ser. Si se evalúa el caso, tiene 87 años, está en estado vegetativo, ya cumplió 17 condenas. Le faltan 7, ya, puede ser. Pero esto, a ver, Tito, claro, y además de la coordinadora. Y además del caso hay otras 55 solicitudes ahí Claro. pendientes de indulto humanitario de personas que están pasando por situaciones realmente difíciles y penosas en su estado de salud y la manera como están viviendo en prisión, ¿no? Esta forma de pronto saltearte todo el mecanismo institucional, las solicitudes, quienes están, digamos, pasando por situaciones difíciles y colocar el tema nos parece, si no extraño, delicado, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le dice al presidente que esto lo va a hacer más popular, no? Y además dice, no es un tema político. ¿Cómo no va a ser? Después, no es un tema legal, tampoco. ¿Cómo no va a ser? Es un tema médico. Se le ha explicado de muchos modos, ¿no es cierto?, a la opinión pública y al señor presidente de la República por qué estaría cometiendo un ilícito, digamos, si es que vemos ya el carácter jurídico del indulto humanitario, los procedimientos que hay que seguir, etcétera. Pero también se le ha explicado y se ha discutido el asunto político, ¿no? ¿Quiénes se benefician con el indulto de una persona que no está en una situación ni grave de salud, no está en un estado degenerativo, etcétera? Ayer ha sido sorprendente cómo algunos voceros del fujimorismo oficial, hoy, ¿no es cierto?, se han referido al tema y a la persona de Alberto Fujimori. Prácticamente le han dicho de que va a tener que postular, digamos, a
si pretende militar, digamos, en el fujimorismo. No, que presenten su solicitud por meses partes, ¿no? Y hoy día no atendemos provincias, así lo han tratado. Entonces, lo han ninguneado feo. Esto sale del propio presidente de la República y el entorno presidencial. Y por favor, señor presidente, usted es el garante del Estado de Derecho. Usted es quien tiene que hacer que las leyes se cumplan. Usted no puede comprometer al país a situaciones vergonzosas de incumplimiento con los mecanismos supranacionales. Ya hay por parte de la Corte jurisprudencia al respecto. Ya hay una sentencia, la de Gutiérrez Soler versus el Estado colombiano en el 2005, donde indica que los estados no pueden indultar a quienes han cometido este tipo de delitos. Además, esa misma sentencia señala los derechos de los familiares a los que usted le está negando en estos momentos la voz, o sea, le está negando la posibilidad de poder escucharlos, cuando son ellos, ellas, quienes han sido directamente afectados por una política que ha sido implementada desde el entorno más alto del Estado peruano, es decir, desde la propia cabeza del Estado peruano, claro, ¿no es cierto? El señor en ese momento... Van las señales, ¿no? Cambian a Marisol Pérez-Seiga, que se oponía claramente al indulto. Marisol Pérez-Seiga es una magnífica abogada, tiene una carrera política por delante, sabía lo que esto le iba a costar. Tengo información de que se le requirió en varias oportunidades sobre su opinión jurídica y ella le explicó en varias oportunidades, no solo al presidente, sino a Fernando Zavala, por qué no se podía. Bueno, llevaron las horas de la cambian por Enrique Mendoza, me estoy equivocando, por Enrique Mendoza, y Enrique Mendoza nombra a una nueva comisión de gracias presidenciales. Que ¿cómo le explicamos? ¿Cómo se explican ustedes este evento de este fin de semana? Ahí, Rosa María, yo creo que hay un tema muy delicado, porque esta comisión pareciera una comisión ad hoc a una decisión política, ¿no es cierto? Claro. Y eso sí es delicado, digamos, dentro de los mecanismos institucionales que deben ser transparentes. Vimos otra reunión, no nos la quiso dar, pues, o sea, así de fácil, así que tranquilícense todo, porque a mí no me hace el más mínimo caso. Y además todas las cosas que hace mal, y hace muchas mal, lamentablemente, las hace porque tiene unos asesores que, según estas personas encuestadas, son a los que debe escuchar. Entonces, que siga así, yo encantada. Por supuesto, hay esto del poder sectorial, etcétera. Me da mucho gusto que esté en Prensa Radial mi nombre, porque no es por mí, sino por esta radio, por Radio Santa Rosa. Estamos en el 9º puesto de 10, lo cual es muy importante. El año pasado estábamos 6, hemos descendido. Pero ahí recién entraba para acá. Y todos los demás trabajan para el grupo RPP o para el grupo Exitosa. La única radio pastoral, ¿no es cierto?, chiquitita en el centro de Lima, que no le dan ni bola, está acá, soy yo. Es importante. El grupo Sodomco. El grupo Sodomco, que se ha hecho famoso. Así que me da muchísimo gusto. Y otra cosa que sí me da gusto, no por mí, sino por el club de Toby, es por un tema de género, de verdad. En análisis político, a las mujeres no las toman en cuenta nunca. Y hay varias que hacen análisis político. Y no están, pues. Porque obviamente un grupito de hombres, mayoritariamente hombres, nivel socioeconómico A, ¿qué van a poner pues a una mujer en análisis político? ¿No es cierto? Y salgo tercera. Todos los demás son hombres. Todos los demás son hombres. Y eso sí me da gusto porque me imagino que abriré paso. Claro, en televisión he salido muchas veces, no estoy ahora en televisión, pero ahí se mezcla la categoría, ¿no? Entre una directora periodística, como puede ser Claribel Opina, y una presentadora. Entonces, no es lo mismo, pues. Ahí te das cuenta de lo poco que conocen. En prensa escrita, igual, pues, mezclan al director de periódico con un columnista. Son cargos diferentes, responsabilidades diferentes. Pero, en fin, eso es lo que sale. Y en web, bueno, claro, como estos los que contestan la encuesta son viejitos, la mayoría, creen que soy poderosísima en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí sí, de lejos, pues gano, ¿no? ¿No? Lo cual me parece un poco absurdo, pero en fin, se nota que no conocen más gente en las redes sociales. Deberían circular un poco más. Pero en cuanto a los resultados del poder, bueno, no de siempre, pues, ¿no? Obviamente, el presidente de la República, como en todas las encuestas del poder, normalmente es el número 1, y el número 2 es el principal líder de oposición, que en este caso es Keiko Fujimori. Ahí no hay sorpresas, eso es lo que iba a pasar.
y justamente esta encuesta agarra el cambio de gabinete. Entonces, obviamente se desplaza Fernando Zavala y aparece Mercedes Arauz. Está el 10º lugar, Fernando Zavala, casi al final de esa... Exactamente, se ha hecho en estos días, entonces eso es. Pero es gracioso. Pero me hace una gracia porque, fíjate, esto de que el presidente no tiene que escucharme, estaba en un puesto peor el año pasado. Y según esta gente, este año me escucha más. ¿A quiénes debería dejar de escuchar? ¿No? ¿Yo qué tengo que ver con los consejeros del señor presidente de la República? A mí no me escucha, ni me va a escuchar. Y la verdad, francamente, me gustaría sí que escuche más voces más sensatas. Por ejemplo, en esto del indulto. ¿Pero ustedes creen que ha escuchado? No ha escuchado nada. No ha entendido nada. No ha entendido nada. No ha entendido que lo van a vacar después. O sea, esa parte no la entiende. ¿No? Qué pobrecito, el viejito. Leí cuando estaba afuera. No queremos otro Leguía. Eso fue lo que dijo el presidente. Que le pasen un libro de historia. Era muy chiquito, no se acuerda. A Leguía lo juzgó, entre comillas, juzgar, porque eso no fue un juicio, una dictadura, ¿no? El Tribunal de Sanción no reúne, pues, un solo requisito de debido proceso, ¿no? Lo metieron a una jaula, un hueco, se murió de bronquitis. No, pues, el señor Fujimori, en primer lugar, a buena parte de sus delitos se allanó. No es que no los haya reconocido, se allanó. Segundo, ya quisieran muchos peruanos vivir en la Iroes, digamos, por el tamaño de las instalaciones. Una cosa es no tener libertad y otra cosa es tener las comodidades que él tiene, de un departamento de 3 dormitorios, un lindo jardín para hacer agricultura, etcétera, etcétera. Y tercero, fue juzgado en democracia, con doble instancia, con el mejor abogado de Lima defendiéndolo, luego de un proceso de extradición que le redujo el número de delitos. O sea, de verdad que no queremos otro Leguía. ¿Quién le vende esas cosas, De verdad. Ahí sí yo haría una lista de esos asesores a los que no debería escuchar. Pero en fin, está claro que no suelta el tema, ¿no? Si quisiera soltar el tema, lo hubiera desmentido hace rato. Hace rato, pues. Es cierto. No suelta el tema, está sobre el tema y está sobre el tema y está sobre el tema. Y ahora con los partidos de fútbol, como te ves, es pues la oportunidad, pero el miércoles no indulta. No, además, de nuevo, no hay ninguna solicitud de indulto. Los indultos no se dan a sola firma. Ya lo hemos explicado 100 veces. Esta jurídica ya aburre explicarla, porque hace 2 años que la venimos explicando, ¿no? Y me voy de viaje y nombran a un señor de 92 años, ¿no es cierto?, como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Miren, hay gente muy, muy bien, muy sana, muy lúcida a los 92 años, pero yo creo que al señor que han nombrado lo van a hacer firmar sin ver, por favor, ¿no? Porque no. Nada más presumirá que como tiene 92 años es empático con las personas de la tercera edad, pero el asunto es que Fujimori no tiene ni siquiera 80. Ni siquiera ha cumplido 80 años. No tiene, pues, ¿no? Ahora, lo mejor de ayer ha sido leer la entrevista de Cecilia Chacón, ¿viste? Terrible, terrible. Prácticamente ha dicho que Alberto Fujimori no la va a tener fácil si quisiera ingresar a Fuerza Popular. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando ella gritaba? Sí, Fujimori tiene que salir por la puerta grande, ¿no? Sí. Entonces, por la puerta grande. Y ahora, mira, no sé si quiere inscribirse, porque a él nunca le gustaron los partidos políticos, y este es un partido político, y nosotros somos un partido político, ¿no? Y ahí tiene frases geniales, ¿no? Keiko Fujimori no es nuestra líder porque se apellida Fujimori, ¡ay, por favor! ¿De verdad? No. O sea, yo entiendo que todos pelean por ser presidentes del Congreso, ¿no? Pero ya esto es ridículo. Ahora, Aguinaga salió a decirle su vida. O sea, como dice, los antiguos, como ella decía, los antiguos. Ha dicho, la lealtad es virtud del interés, es un oportunismo. Se lo ha dicho directamente, ¿no? Sí. O sea, y después dicen que no se están trompeando entre ellos, ¿no? Hay paz. Hay paz. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos justamente para hablar, disculpen, ¿no? Qué aburrido, del indulto a Fujimori. Está con nosotros Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ellos han pedido ya en varias oportunidades, han reiterado ese pedido acá en este programa y durante este fin de semana, que el presidente escuche a las víctimas. O sea, si va a indultar al victimario, que por lo menos pues escuche a las víctimas, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Retornamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y Rosa María Palacios ya está con nosotros en cabina. Hola, Rosa María. Muy buenos días nuevamente, amigos. Acá ya después de un pequeñísimo viaje de vacaciones, he estado 2 días afuera, porque claro, ustedes solo iban a hablar de fútbol, pero yo siguen hablando de fútbol, así que no sé qué voy a hacer aquí hoy y mañana. Ni tanto fútbol, pero sí, obviamente eso ha acaparado el centro de la información. Como que y bien, ni tanto, ¿no? Yo veía las portadas desde fuera y gracias, Galés. No, portadas de los periódicos, ¿no? Sí. Yo estuve en Panamá y me pasó una cosa muy divertida, que estaba en un congreso y habían personas de toda Latinoamérica y pues se está acoplando sí, mejor bajo el micro. Les contaré que estamos transmitiendo en condiciones precarias, pero heroicas, ¿eh? Pues estamos en remodelación acá en la cabina. Y nada, había personas de todas las nacionalidades y me tocó estar con un argentino viendo el partido. Uy, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Terrible. Son muy apasionados. Uy, además a él le gustaba el fútbol. Claro. Uy, no se hace el sufrimiento, es una cosa, pero... Ahora, si yo hubiera sido Argentina, también hubiera sufrido muchísimo porque la verdad es que le dispararon al arco 30 veces, pues no había forma de que entrara la pelota, no sé qué tenían ahí, ¿no? Y la verdad es que nada, bueno, al mismo tiempo estaba también con un paraguayo, una ecuatoriana, Colombiano. un colombiano, ¿También? un chileno. Ajá. Entonces, claro, estábamos viendo esto en una pantalla gigante, pero iban saliendo los resultados, ¿no es cierto?, de los otros partidos. Entonces era un griterío eso. Entonces, así no se puede ver, pues, ¿no? Pero fue muy emocionante, la verdad. Hasta el final muy emocionante. Así que, digamos, desde lejos, ¿no? Ahora, es curioso porque en Panamá, pues, el fútbol recién tiene, que te digo, 10, 15 años de popularidad. Ellos eran más de béisbol, Claro. ¿no? Y a la selección le metieron 4 goles en Estados Unidos. Entonces, nadie quería ni ver el partido. Ya, nos cambiamos al béisbol, ¿no? Era curioso. Pero lindo país, Panamá. Yo he quedado muy impresionada por la inversión pública y privada sobre todo, enorme en rescatar lo que se llama el casco viejo de la ciudad. Como si, no sé, metieran millones de dólares en rescatar el cercado de Lima. Pero no sabes el rescate. Iglesias, conventos, lo que quedan de ellos, por cierto, ¿no? Lo que aquí llamamos patrimonio cultural. Exactamente. Eso que se llama patrimonio cultural Pero sí se cuida. es impresionante porque se parece mucho, bueno, obviamente por la ubicación, al casco viejo de La Habana, pero con una restauración en toda ley y además con un desarrollo turístico impresionante. Yo pensaba que el Canal de Panamá era el primer ingreso de Panamá. No, tú sabes que ganan más por turismo que por el Canal de Panamá. Bueno, servicios, ¿no? Ellos, en realidad su actividad, el número 1 es servicios, ¿no? Uh-huh. Toda la banca del mundo está ahí. Y además de toda la banca del mundo hay otros servicios también. Pero la verdad, muy, muy interesante el viaje. Pero quería escaparme pues unos días, ¿no? Después de las cosas tan... Pero te he visto en la televisión por allá. Sí, estuve en el canal de Laura Puertas, como digo yo. No, en Telemetro, una cadena gigantesca. Medcom se llama la cadena. Inmensa, que tiene 5 canales, que habla. En fin, Laura Puertas, que fue directora de América Televisión acá por muchos años, y como ustedes saben, tuvimos que salir más o menos juntas y por las mismas razones. Bueno, obviamente valoran su trabajo y tiene un puesto, el mismo puesto que tenía acá, directora periodística allá, uh-huh. Pero bueno, con otros presupuestos, ¿no? Es impresionante lo que se gasta en prensa, no te puedes imaginar. El estudio de noticias, digamos, ya quisiéramos, yo veo de acá desde nuestra pobreza, no, mira, no saben. Esto no sería pues ni el almacén. No te imaginas. ¿Sí? Yo veía, por ejemplo, que entraban las computadoras pues de 10 en 10 como recién compradas. Todo es nuevo. No, magnífico.
magnífico. En otras partes del mundo todavía se está haciendo algo de inversión de verdad en televisión y da enorme gusto, ¿no? No es que no tengan problemas, porque sí los tienen, y vaya que los tienen. Es un país chiquito, es un país de 4 millones de habitantes. La ciudad de Panamá solo tiene 1,5 millones de habitantes, y a pesar de eso hay 2 cadenas de televisión grandes que compiten entre ellas con canales diferenciados, con programación diferenciada, y es realmente impresionante para lo que... ¿Y la televisión pública ya es competitiva? No, lo que pasa es que la televisión pública que existe en realidad no es competitiva con la televisión comercial. Ya. Y lo que yo fui a visitar fue televisión comercial, ¿no? Claro. Muy interesante. Además nos tomamos una foto y la pusimos en Twitter, así Sí, que cualquiera la puede ver. Pero le está yendo muy muy bien a ella, y además me gusta porque los panameños muy respetuosos de la alta calidad profesional de los peruanos en estas materias, así que muy bien. Entonces, la verdad que ha sido un buen viaje. Después de varios viajes a provincias, no he estado muy movida. Prometo quedarme unos días por acá. Prometo esta semana no moverme. Bueno, hay varias cosas que han pasado en estos días, ¿no? Nuevamente el tema del indulto ha regresado a la mesa, lo cual es una tontería. Y ya la parte jurídica se ha explicado tantas veces que ya no sé de qué forma explicarla, ¿no? Por si acaso ha salido la encuesta del poder. Y al margen del poder que la gente suele atribuirme, hay uno que ya me molesta porque este es el segundo año consecutivo, ¿no? Y los mitos se crean a partir justamente de tonterías como esta, ¿no? Le preguntan a la gente a quién no debería escuchar el presidente de la República, ponen varios nombres, pero entre los nombres que ponen está el mío, por segundo año consecutivo. Miren, yo entrené al presidente para ganar un debate, y ese fue el objetivo y lo logró. El presidente de la República a mí no me consulta nada, ni me escucha nada, y yo lo critico ferozmente en todas mis columnas porque me parece que la mayoría de las cosas que hace, sobre todo como esta del indulto, están mal. Así que a todos los que están nerviositos porque el presidente me escucha mucho, cálmense porque no me escucha nada, ¿ya? Ahora, hay que decir lo siguiente: la encuesta del poder es una encuesta que se remite a unas 1.000 personas. De esas 1.000 personas las contestan 250, 300, todas del nivel socioeconómico A+, o sea, a lo más alto que pueda haber, llenas de prejuicios, adoradores de Fujimori, es decir, todo lo que les pueda decir es poco. Entonces, lo que hay acá es un reflejo, los prejuicios del sector del nivel socioeconómico A, nada más. Esta no es una encuesta de opinión, es un juego que refleja lo que gente con poder y dinero cree sobre otra gente a la que le atribuye seguramente poder, pero no dinero, ¿no? Y como les reitero, yo no tengo ninguna influencia sobre el presidente de la República, ni hablo con él. En la última oportunidad que tuve de pedirle simplemente que nos recibiera un grupo de periodistas, ni siquiera nos contestó la llamada. Entonces, yo haberlo visto, lo vi en diciembre del año pasado en una reunión llena de periodistas. Emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, vamos a explicar algunas cositas porque ayer ha habido otro caso de tentativa de feminicidio y tenía que decir algo sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Ayer de nuevo se ha activado un poco todo el movimiento Ni Una Menos, de solidaridad. Y hay varias cosas que hay que decir. A ver, la primera, no se necesita un video para denunciar. Si no tienes video, denuncia nomás, ¿ok? Lo importante es que la persona golpeada salga de la situación en la cual sigue siendo golpeada. ¿Se dan cuenta ustedes? La denuncia no va a servir para que ese hombre vaya preso probablemente. Me muero de pena decírselos, señoras, señoritas, pero lamentablemente en nuestra legislación que un hombre te tiene una cachetada todos los días, no le va a pasar nada. Salvo que dos cosas ocurran. Primero, que sean lesiones graves, ¿no es cierto? O intento de homicidio. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de la chica en Tumbes? El hombre la tapa con unas ramas, la cree muerta, se va. Evidentemente, ese es homicidio en la modalidad de tentativa, ¿no? Es más, la creía muerta. Y si bien las lesiones no la mandaban 15 días a la clínica, sí tenían la posibilidad de ser, ¿no es cierto?, configuradas como la modalidad de homicidio como tentativa. En el caso que hemos visto ayer también, porque la perjudicada, que es arrastrada por el piso y se ve en el video, alega que este sujeto le puso un cuchillo en el cuello.
¿Te das cuenta? Y le dijo que le iba a matar o intentó matarla. Y ella escapa en un descuido, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos configurado el tipo, digamos yo, ¿no? De la tentativa de homicidio. Que claro, por supuesto, se tiene que probar, etc. Entonces, para que vean qué difícil es, ¿no? Si tu vida está en riesgo a tal punto que están a punto de matarte, ahí sí se llevan al señor a la cárcel. Si te rompen el cuerpo de tal manera que te vas más de 15 días a la clínica, ahí sí son lesiones graves, ahí sí, culposas, dolosas, por supuesto, se va a la cárcel, ¿ok? Pero si todos los días viene y te mete un peñiscón, todos los días te da tu jaladita de pelo, todos los días te da tu cachetadita, o todos los días te dice que no vales nada, que eres una pésima madre, que tu casa es una porquería, etcétera, que cocinas pésimo, que todo lo haces pésimo, que no sabes ni lavar la ropa, ya. Ese señor no te quiere, te usa porque tiene poder y tú le estás dando ese poder. Por eso, la denuncia no sirve solo para que una persona vaya presa, sino sirve para exponerla ante la sociedad, para que todo el mundo sepa cómo es ese tipo, para que no le haga a nadie más lo que te ha hecho a ti, porque tú no quieres que nadie más sufra lo que tú estás sufriendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hay que denunciar. Ahora me dicen, ¿qué pasa si yo escucho que a mi vecina la están matando dentro de su casa? Miren, la inviolabilidad del domicilio no es un derecho absoluto. Si yo escucho que una persona corre peligro, ¿no es cierto? La vida es un valor superior, y el derecho a la vida es un valor superior a la inviolabilidad del domicilio. Los vecinos tienen todo el derecho de llamar a las autoridades y si éstas no llegan, romper la puerta, entrar y auxiliar a las personas que están matando. Si una mujer grita me mata y nadie hace nada, y todos miran para el frente, eso se llama otra cosa, se llama, aparte de no tener la más mínima calidad cristiana, se llama omisión de personas en situación de peligro, de auxilio a personas en situación de peligro. No vayan a terminar todos comprometidos por no ayudar. Y yo sí creo que lo que es interesante del video de ayer es que hay un grupo de mujeres que no solamente lo filman, sino que gritan, suéltala, 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 suéltala. Y el hombre, por supuesto, la arrastra por la vereda. Se pueden imaginar el estado. Y luego la estaban subiendo por la escalera en esa misma postura. En esa misma Eso postura. Y para cuando ve la cámara. Sí. ¿No? Ahí sí, para cuando ve la cámara. Aparentemente, por lo que ha señalado la familia de este sujeto, una de sus hermanas muy dolida con lo que ha pasado, este sujeto está en algún tema de drogas, pero eso no justifica que golpee a nadie. O sea, ser adicto no es delito, pero pegarle a la gente sí. Entonces, tiene que asumir ahora todo un proceso probablemente en la cárcel por tentativa de feminicidio. Entonces es terrible lo que puede pasar. Ahora, por supuesto, ayer los comentarios, claro, porque la chica es blanca, de Miraflores, lo sacan. No, lo han sacado por una razón muy sencilla, porque hay un video. Es bien difícil conseguir imágenes de este tipo de actos de violencia, pero muy difícil. Y en este caso los hay. Entonces, cuando las hay, evidentemente todo el mundo quiere verlo, ¿no? 2. No importa la clase social, la cantidad de dinero que tengas, hombres que pegan hay en todos los niveles. Porque no es un tema de dinero, es un tema de poder. Es un tema de que el hombre cree que posee como un objeto a otra persona. ¿Ustedes vieron cómo la arrastraba? La arrastraba como arrastras un mueble. Como arrastras algo de tu pertenencia, como arrastras una maceta, un mueble, algo que vas a acomodar en una esquina, algo que es tuyo, que te adhieres a él y que te pertenece. Es una relación de poder perversa, ¿no es cierto? Eso es lo que es. Entonces, lo que tienes que es romper eso. Ahora, obviamente, muchas mujeres tienen miedo a denunciar por otras razones que también son válidas, como su propia vida. Es decir, que el sujeto las amenaza con si tú me denuncias, yo te mato, mato a tu familia, mato a no sé quién. Entonces, pero fíjense, si no denuncian es peor. Porque una vez que está el sujeto denunciado, queda claro que es él, pues. ¿Ese video es una prueba contundente, Rosa María? Absolutamente contundente. La defensa de, digamos, el implicado en este hecho de violencia ha dicho de que no la estaba arrastrando, que solo la jaloneaba. Ah, qué bonito. A ver que le cuente una jueza eso. que si intente esa defensa ante una jueza, ¿no? Y el problema de Lorena Álvarez, que es una presentadora de televisión,
es que Juan Mendoza también es un presentador de televisión. Entonces también puede pasearse por un canal de televisión, dar toda una serie de explicaciones que digamos, pueden hacerle sentido seguramente a algunas personas. A mí no me hizo ningún sentido, ¿no es cierto? Pero como no hay video, entonces no hay prueba. Lo cual no está bien. ¿Sabes qué? Un poco el efecto de Montesinos, de los videos de Montesinos. No hay video entregando plata, entonces no te entregaron plata. No. O sea, la violencia existe así haya video o no haya video. Pero como digo, la primera cosa importante de la denuncia es que pones a salvo a la víctima porque no se vuelve a acercar a ella. Por lo menos debería no acercarse a ella. Lamentablemente en el Perú, cuando hay hijos de por medio, el sujeto, el perpetrador, siempre trata de acercarse de nuevo, y al acercarse nuevamente pone en riesgo la vida de todos, ¿no? Es un peligro. Y no tenemos policía suficiente para proteger a una persona. Correcto. ¿No es cierto? Eso. Entonces, y la segunda cosa es que lamentablemente en el Perú tenemos un porcentaje de mujeres que todavía son dependientes económicamente de un varón. Y al ser dependiente económicamente... ¿No? Y además con dificultades hacia adentro. La Comisión de Gracias Presidenciales antes tenía participación de sociedad civil y además de personas que en el campo de la materia eran reconocidas. Hoy no tenemos nada de eso, no tenemos ni participación de sociedad civil, o sea, no tenemos mecanismos para que haya transparencia, pero además no tenemos a personas, digamos, que puedan afrontar, son más de 900 solicitudes que hay, ¿no es cierto?, de personas que quieren salir de la prisión. Hay 55 casos, ¿no?, de personas que están solicitando indulto humanitario por sus condiciones de salud. Y además está el tema de Hermosa Ríos, entre otros. Esta comisión, que es una comisión ad hoc, que es una comisión que no tiene el nivel de calificación que ha tenido la anterior y además no cuenta con participación que garantice la transparencia en sus decisiones, esta comisión va a poder hacerse cargo de todo eso. Eso me parece irresponsable. Claro, además irresponsable con las personas que verdaderamente sí están, digamos, en posibilidad de calificar para un indulto humanitario. Porque vamos a explicarlo una vez más. O sea, una organización de derechos humanos o alguien que defiende los derechos humanos no está de acuerdo con que las penas sean, como les explico, crueles y humillantes, ¿no es cierto? Las penas tienen que corresponder, ¿no es cierto?, a la conducta de una persona, de acuerdo al tipo penal fijado, de acuerdo a las condiciones establecidas en una sociedad que, digamos, corrige al delincuente de una manera humana, ¿no es cierto? O sea, acá no... Estuve visitando las mazmorras en Panamá este fin de semana y claro, ¿no? De verdad, pues te metían en una mazmorra y cuando subía el agua de la marea, ¿no?, el agua te llegaba al cuello, ¿no? Entonces, claro, eso ya no se hace, ¿no? Era como cuando Ollantumala decía, muy suelto de huesos, vamos a imponer, pues, trabajos forzados, ¿no? Pero eso se acabó el siglo XIX, pues, ¿no? O sea, no puedes forzar a alguien, pues se llama esclavitud, a trabajar contra su voluntad. Entonces, el castigo, que es la pérdida de la libertad, que es ya un castigo muy grande, no puede agravarse con otros castigos que no tienen ninguna relación con la pérdida de la libertad. Eso tiene que estar claro. Las cárceles peruanas, por supuesto, no tienen condiciones humanitarias mínimas. En eso también estamos de acuerdo. Las cárceles peruanas son, francamente, un horror. No pasarían ningún estándar humanitario, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, Alberto Fujimori no está, pues, en una cárcel peruana. Eso es lo que la gente no entiende. Afuera de repente piensan eso. Está en una base policial donde se han adaptado unas instalaciones para su comodidad y confort. Entonces, su única pena es la pérdida de libertad. En su caso, es la pérdida de libertad. Tiene acceso a cuidado de su salud, mejor que cualquiera de nosotros. Enfermero las 24 horas del día, subida de presión, médico personal que entra y sale cuando quiere, etc. Tiene acceso a su familia, porque su hijo es congresista y en su calidad de congresista han decidido que puede visitarlo cuando le dé la gana, a la hora que le dé la gana y cuando quiera. Entonces, acceso absoluto a su familia, ¿ya? Sus demás hijos querrán ir solamente los días que querrán ir o lo que fuera. Tiene instalaciones cómodas, dormitorio, baño privado. O sea, ¿qué preso en el Perú pues tiene baño privado? Ninguno, ¿no? Entonces, no se le está
tratando de forma inhumana, eso es lo que tiene que quedar claro. No se le está tratando de forma inhumana. Sale al hospital privado, a la clínica privada, cada vez que quiere, pero cada vez que quiere. Y como tú dices, hay 55 personas que sí están en las condiciones carcelarias comunes del Perú, que son de horror, que sí tienen enfermedades degenerativas, terminales o enfermedades mentales. O sea, según lo que ha manifestado el doctor Nakazaki, por ejemplo, el señor, lo más grave que tiene el señor general Nicolás de Olavide Hermosa es Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, no tiene cura y termina finalmente con la muerte de la persona. Se puede alargar mucho tiempo con medicación, etcétera. Pero entre otras cosas, el resto de las enfermedades, diabetes, en fin, eso se puede controlar. Pero la más grave, la degenerativa, es el Parkinson. Además de una serie de hemorragias cerebrovasculares que finalmente hacen que la persona esté en estado vegetativo. ¿Cumple el Estado, ¿no es cierto?, con su rol de sancionador, teniendo una persona en esas circunstancias en una cárcel peruana? No, ya pagó. Y va a pagar con su muerte, o sea... El Estado no se puede colocar en una situación de perpetrador, de violador de derechos, de condiciones mínimas de dignidad de las personas. O sea, no se puede colocar en esa situación. En esas circunstancias, si es que Alberto Fujimori estuviese en los supuestos que establece el reglamento, ustedes no se opondrían. Pero no es así que, miren, el tema del indulto humanitario está en agenda desde Alan García. Sí, claro. ¿No? Y se plantea la situación grave, penosa, ¿no?, de la inminente muerte de Alberto Fujimori desde el gobierno de Alan García. Y en el gobierno ¿no? de Humala también lo piden los hijos. En el gobierno de Humala también, y ahora nuevamente. ¿no? Claro. Ahora con una situación particular, quien lo coloca de manera insistente es el propio presidente de la República. Claro. Entonces, esto, por favor, tiene que tener ya un límite, no se puede estar avasallando a cientos de personas que han sido afectadas en situaciones muy difíciles para el país, como han sido las familias de las víctimas, ¿no es cierto? Las víctimas en estas condiciones. han pedido una reunión. Y creo que Mercedes Aros ha dicho que sí, que va a reunirse con ellas, pero eso no se ha concretado, ¿no? Mire, las víctimas han presentado 2 veces, además con la mediación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solicitudes formales ingresadas por MESEPARTE en el mes de julio y hace 15 días o 10 días aproximadamente. Además, hemos tenido comunicaciones con el propio secretario técnico de la Presidencia de la República. No se puede decir que no hemos tenido voluntad para poder reunirnos y para que pueda escuchar a quienes han sido víctimas. Además, como lo establece, ya lo dije, la propia Corte en algunas de sus sentencias. Y además porque hay una responsabilidad del presidente de la República como representante del Estado, que es el Estado mismo que en algún momento, ¿no es cierto?, se convirtió, ¿no es cierto?, en perpetrador en razón a lo que formó el Grupo Colina y todo lo que hicieron, ¿no? El presidente de la República tiene entonces el deber moral de recibirlos en representación de ese Estado que los violentó. Pero lo que está ocurriendo en esta situación es nuevamente violentar a las víctimas. Y yo creo que eso no es humano. O sea, eso me parece, no es humano, no solo humano, sino no es democrático, ¿no? Yo creo que es un principio que en nuestra condición todos debiéramos, digamos, practicar, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Tenemos a mucha gente participando a través de las redes sociales y vamos a seguir conversando con nuestro invitado.